Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 5 minutos. Soy Ernesto Rivera. Pensar en artes visuales en el siglo XXI es pensar en una fusión en donde convergen las artes plásticas clásicas, como la pintura, la escultura, el grabado, junto con artes que son más del siglo pasado, como la fotografía, el cine o el video. Y a ellas hay que sumarles la tecnología y otros fenómenos sociales como la publicidad y la moda. El resultado es un panorama muy ecléctico de disciplinas y saberes que hoy con la pandemia se ven completamente paralizados. ¿Cómo pueden sobrevivir las artes visuales a la pandemia? ¿Cómo mantener la conexión con el público? Estos son algunos de los temas que voy a conversar esta noche con la gestora cultural, representante de artistas y también profesora de gestión cultural en la Universidad de Costa Rica, Iris Lam. Buenas noches, Iris. Gracias y bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo súper bien. Muchas gracias por estar con nosotros. La pandemia... Gracias por la invitación. Ahí estamos. La pandemia nos envió a todos a un encierro preventivo y forzado por las circunstancias. Y eso interrumpió completamente el vínculo con los artistas plásticos. ¿Cuál es la situación en el circuito de artes visuales? Bueno, la situación es que realmente con todos los cierres, las medidas sanitarias que se han puesto para cuidar que no se esparza el virus, el sector de los más afectados siempre han sido las artes y especialmente en la parte de visibilización, más que en la parte de ventas, porque muchísimos, los que ya estaban vendiendo, siguen vendiendo, los que no estaban vendiendo, pues ahora menos, pero en realidad la parte expositiva de poner las puestas en escena son las que en este momento no se pueden hacer si no son de forma virtual. Iris, justamente, más allá del fenómeno de ventas, que como usted apunta, bien apunta, es un poco independiente de la presencialidad. El que ya conoce la obra o sabe que puede ser una buena inversión comprar tal o cual artista, mantiene eso. Esa intención de compra. El tema es cómo mantener la conexión con el público. Bueno, en realidad, ahorita la virtualidad nos pone en una encrucijada, porque muchísimos de los artistas normalmente crean obras precisamente para no tener que comunicarse a través de palabras o a través de presencialidad, y las obras son como su forma principal, su medio para expresar todas estas cosas y estar más cerca de las personas. El hecho de ahora tener que agregar esta barrera de la virtualidad nos pone en la situación de que los artistas que tienen la facilidad de las herramientas virtuales pueden seguir en contacto y mantener más cerca del público a través de conversatorios, exposiciones virtuales, hacer conversaciones online con otros artistas, con curadores, con colegas relacionados con obras de arte que tocan los mismos temas, por ejemplo. Pero hay muchísimos artistas que no han tenido esta facilidad del manejo de las herramientas virtuales, que tienen la situación desventajosa de no poder hacerlo. Sin embargo, yo creo que la virtualidad nos ofrece más comodidad en el sentido de que antes, para poder tener una puesta en escena accesible a todo público, tenías que hacer el esfuerzo general de poder montar una expo o montar un conversatorio en persona, por ejemplo. Ahora es cuestión de arreglar un poquito una esquinita de la casa y generar un poquito de bulla para poder seguir conversando y tener audiencia virtual. Pero todo depende mucho de cómo se autogestionen los artistas. Al final y al cabo siempre eso es lo que termina prevaleciendo en el tema de la visibilización. Todos los sectores, y recién hablaba con la gente de los empresarios, de los restaurantes, todos los sectores están viendo de qué manera se adaptan a este nuevo escenario que además todo el mundo tiene la certeza de que no es un escenario transitorio, es un escenario que va a tener un nivel de permanencia importante. ¿Cómo ha funcionado esta conexión
en virtual, hay exposiciones virtuales. Usted en parte, una parte de su actividad es gestionar en el Centro Cultural de España, el Farolito y Casa Caníbal. ¿Cómo ha funcionado estas exposiciones virtuales? ¿Qué tal les ha ido en la conexión? En realidad esto es la primera vez que se hace, ¿verdad? De hecho, que no somos los únicos en el Centro Cultural de España que tenemos exposiciones virtuales abiertas, porque incluso el Museo de Arte Costarricense también puso a disposición digitalmente una de las exposiciones que había tenido el año pasado. Realmente hemos tenido buena afluencia de movimiento de la página web, y aunque el formato es distinto, porque no es lo mismo entrar a un museo, entrar de pie, ¿verdad?, caminando y compartir con la gente ese momento de la inauguración o ver la obra de cerca y poder ver las texturas y demás, realmente la virtualidad es lo que tenemos ahorita enfrente y tratar de dar la cara y poder seguir activos es lo que hay que hacer mientras que nos esté durando todos estos obstáculos de no poder hacer las cosas presenciales. No creo que se pueda comparar, porque se pierde gran parte de la mediación personal, ¿verdad? Es lo mismo, no es lo mismo tener ahorita una videollamada que estar en persona y ver, y pues pasa lo mismo con las exposiciones. Sin embargo, si no nos adaptamos, sería o adaptarse o simplemente no hacer nada, y en este caso yo siento que los artistas siguen necesitando ese empuje de poder visibilizarlos, de poder seguir comunicando con sus obras los mensajes que tienen para nosotros. De hecho, con esto que me decís ahorita y la pregunta que me hacías anteriormente de cómo conectar con el público, tiene que ver mucho con esta empatía que el artista tenga a través de sus obras. No es lo mismo conectar con el público con obras que le hablan directamente de temáticas, de situaciones, vivencias y contextos que el público conoce, que conectar con el público con obras que se les hace ajenas, ¿verdad?, a nivel de contenido. Y también pasa con el tema de la virtualidad, porque ahorita estamos pues, montando exposiciones virtuales en una plataforma que es conocida por la gente, ¿verdad?, en un navegador web, pero quizá en el futuro podríamos estar montando exposiciones más de realidad virtual, cosa que ahorita no podríamos hacer porque ni nos dan los presupuestos para hacer eso, y tampoco es un ámbito que estamos conociendo muchísimo. Pero las exposiciones virtuales en este momento es la solución temporal, diría yo, para poder solventar la necesidad de visibilización, pero acompañado siempre pues de esfuerzos de mediación que acerquen a los públicos con los artistas y sus mensajes. Iris, más allá de esta pandemia, uno de los valores del arte y en específico de las artes visuales es ser un motor crítico en derechos humanos o en derecho de minorías. ¿Cómo ves esa función en el arte contemporáneo? ¿Qué tan crítico es el arte contemporáneo? Yo creo que el arte tiene la opción de ser o no serlo, ¿verdad? Porque hay arte por arte, hay arte que se crea por fines terapéuticos para su autor, pero realmente el arte tiene esa naturaleza de tener la capacidad de transformación social, porque el arte te habla directamente a lo emocional, a tu sensibilidad, a poder hacerte sentir empatía con un mensaje, con un público, y ahí es cuando el arte se vuelve parte de un esfuerzo de responsabilidad social, porque como una herramienta con tanto poder de transformación, de evolución, de generar conciencia, básicamente se vuelve una obligación para los artistas poder hablar a favor, poder comunicar mensajes a favor de los derechos humanos, de los derechos de las minorías, porque es difícil generar conciencia a partir de cosas que no toquen al público, algo que no le llegue al corazón, que no le llegue a los sentimientos, que no lo conmueva. Incluso si nosotros pensamos, por ejemplo, en campañas publicitarias de responsabilidad social, en pro de, digamos, de campañas publicitarias de instituciones que trabajan para los derechos humanos. Incluso se nota mucho cuando hay arte, dirección creativa de por medio, cuando no lo hay, porque el arte tiene ese valor de ser siempre un motor y tener la capacidad de poder generar ese clic en las personas, ¿verdad? De poder hacer que la gente
a partir de un mensaje, un formato, una pequeña semillita, pueda generar muchos cambios en públicos grandes, ¿verdad? Y el arte, me parece que, aunque uno lo vean como arte por arte, o como otras personas lo vean como un valor activo económico, por ejemplo, realmente todo tipo de arte tiene esa capacidad que, por tenerla implícitamente, se vuelve una obligación, especialmente en estos contextos. Es conocidísima, pero viene a cuento la anécdota de Picasso cuando mostró el Guernica por primera vez. Él vivía en la ciudad de Guernica, que había sido azotada durísimo por la aviación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Habían muerto muchísimas personas, habían destrozado el ganado con bombas, y cuando le preguntaron a Picasso ¿qué significaba ese cuadro? ¿Quién había hecho ese cuadro? Él lo que respondió es, este cuadro lo hicieron ustedes. Y ahora yo pensaba que el virus es una huella profunda, y esas huellas usualmente dejan registro en los artistas. Hay gente, de lo que has visto ahora, ¿ya hay arte COVID? ¿Hay gente expresando en su producción esta tragedia humana? Bueno, en realidad yo creo que viene desde antes, porque esta tragedia humana que ahorita en este momento le ponemos nombre de COVID, realmente sigue siendo un tema recurrente relacionado con el abuso a la naturaleza, ¿verdad? Con el abuso al planeta. Y hay artistas que en toda su carrera siempre han tocado el ámbito ecológico, el ámbito planetario, el ámbito de conciencia, y aunque ahorita le pongamos nombre de COVID, realmente desde antes muchísimos artistas están trabajando este tema. Ahorita no me queda duda porque lo supongo, pero además porque hemos abierto varias convocatorias y hay artistas trabajando propuestas súper enriquecedoras, con gran contenido y con propuestas súper creativas relacionadas a cómo generar conciencia para poder luchar contra el COVID, pero no necesariamente una lucha práctica o científica, sino una lucha cultural, social, a partir de generar conciencia hacia una transformación de los modos de consumo, por ejemplo, de los modos de vivir que tenemos hasta este momento. Y realmente no es, eso que el ejemplo que pusiste de Picasso y Guernica es excelentísimo, porque muchas veces los artistas suelen ser como los premonitores o incluso las primeras personas de la sociedad que empiezan a tener sensibilidad hacia un tema. Y no es la primera vez con el virus que los artistas ponen sobre la mesa la discusión de temas sensibles. Ahorita la pandemia, pero la pandemia no solamente como el acto de salud y biológico, ¿verdad? Sino también como la diferencia de clases que se pone en evidencia con la misma pandemia, como el acto de xenofobia que se puso en evidencia también con el virus. Y hay muchísimos artistas que están trabajando estos temas, a nivel nacional, a nivel centroamericano y sin duda a nivel internacional. Tienes razón, Iris, en el arte siempre hay un efecto Cassandra, ¿verdad? Cassandra era aquella pitonisa religiosa que podía ver el futuro y a veces, como daba malas noticias, tenía una carga muy fuerte. Otro de los aportes del siglo XX y del siglo XXI es el arte cotidiano, que se refleja en la moda, en los objetos, en las camisetas. Esta es una noción alejada del arte de museo, es una noción del arte popular. ¿Cómo ves esa dinámica entre ese diálogo entre el arte culto, el que usualmente vemos en museos, y el arte cotidiano? Mira, es que me gusta mucho por donde estás llevando la conversación, porque precisamente esa división entre las artes suele hacerse como academizado dentro del mismo sector, pero cuando hablamos con gente en general que no necesariamente le pertenezca al sector artístico, vas a notar que la gente no hace esa segmentación, como decir, uy, esto es arte y esto no, cosa que se vuelve un discurso grandísimo, un dilema enorme, discusión para nunca terminar de qué es arte y qué no. Pero cuando hablamos de públicos generales,
ahí es cuando nos damos cuenta que muchas cosas pueden ser percibidas como arte y tienen su valor como arte para la población y para la sociedad. Y entonces, esto que llamas de arte cotidiano o arte aplicado, realmente son formas de consumo de arte diario. Ahorita te ponía el ejemplo de las campañas publicitarias. Hay mucho arte en una campaña publicitaria, por ejemplo. Hay mucho arte en la arquitectura, en la artesanía, en el diseño de un espacio. Hay arte en todas partes. Y pues cuando ya empezamos a hablar de temas curatoriales, de museológicos, historia del arte y demás, es cuando podemos encontrar pues la segmentación de grupos interesados por llamar arte a cosas exclusivas, otros grupos por tratar de abrir este concepto, o otros con el interés de cerrarlo, por ejemplo, pero realmente lo que llamamos todo en el cotidiano, en el día a día, muchísimas cosas están llenas de arte, así que yo creo que eso ni siquiera podemos como delimitarlo, y el papel que juega en la población general, que realmente todos somos consumidores de arte, es muy importante poder reconocer que hasta en esas pequeñas cosas, en la forma de una taza, en la decisión de colores y el diseño de una prenda que no necesariamente sea de alta costura, hay muchísimo factor creativo. Qué importante que es además, Iris, democratizar la noción del arte, que no quede reservado para unas personas supercultivadas, que la gente común pueda disfrutar del arte sin el prejuicio de si lo entiende, si no lo entiende. El arte no requiere de un estudio previo, te conmueve, te llega, te moviliza o no. Justamente quería preguntarle, usted es de origen chino y además está muy vinculada a China como país. Participó de exposiciones en el Museo de Arte Mundial de Beijing. ¿Cuál es el aporte oriental al arte contemporáneo? Yo creo que depende mucho desde dónde lo veamos, porque, por ejemplo, ahorita si hablamos del arte contemporáneo en Costa Rica, realmente hay poquitos artistas chinos costarricenses, porque precisamente por la naturaleza de las personas que se pueden dedicar al arte, que pueden dedicar el tiempo y dedicarse exclusivamente a esto, la migración china en Costa Rica hace que esto sea muy delimitado, porque la migración que se dio en Costa Rica alrededor de 1850 es de una clase de trabajadora que vino a Costa Rica con el fin de buscar estabilidad financiera y salir adelante a partir de trabajar, ¿verdad? Entonces, si hablamos del arte contemporáneo y la influencia china, vas a encontrar 5, 6, 7 artistas que son los que sacan, por decir así, la cara por el arte chino costarricense. Pero en realidad, cuando hablamos, si nos vamos hasta el otro lado y pensamos en el arte contemporáneo en general, hay muchísimos una cantidad enorme de artistas chinos que son incluso líderes en las tablas de ventas de arte contemporáneo mundial, porque, bueno, sí, también tiene que ver con la cantidad de gente, ¿verdad? Si un cierto porcentaje de la población en general se dedica al arte, ahora imagínate en China la cantidad de gente, ese porcentaje, cuánto número absoluto de personas puede ser. Y realmente hay gran mercado en China, muchísimas de las ferias de arte contemporáneo se están realizando en China, en Asia, y yo creo que también a nivel de contenidos exponen realidades que no necesariamente vivimos o conocemos aquí en Latinoamérica. Y es algo con lo que yo te estaba mencionando ahora temprano, bueno, en las primeras preguntas que me hiciste, que es que gran parte de cómo mantener la conexión con el público, el artista lo hace a partir de generar obras que le hablen a este público. Entonces, quizá, yo dudo que al menos aquí en Costa Rica muchas personas estén atentas del arte contemporáneo chino, pero no necesariamente porque no tengan acceso o no conozcan, sino tal vez porque las temáticas que son relevantes para Latinoamérica en este momento ni siquiera le están pasando por la cabeza a las personas que están haciendo arte en China. Aunque con el tema de la pandemia no me queda duda de que muchísimos artistas a nivel global van a estar estableciendo un diálogo a partir de contenidos similares.
Sí, ahora que mencionabas a los artistas chinos en Costa Rica, se me vino, yo no soy un experto, pero se me vinieron 3 o 4 nombres a la cabeza. Don Isidro Kong Wong, que es como el súper tradicional, que es una maravilla de artista costarricense, gigantesco. Don Isidro, ya muy mayor. Se me vino a la cabeza Manjú, que creo que usted representa. Se me vinieron las imágenes de Mimi Ansu. En fin, hay una tradición de artistas chinos en Costa Rica. Pero hay un tema un poco menos amable en la relación. Usted es costarricense, pero sus rasgos son definitivamente orientales y le toca vivir esta doble experiencia. La pregunta es un poco directa, pero creo que vale en esta coyuntura. ¿Hay discriminación hacia los chinos y las chinas en Costa Rica? Viera que me parece muy interesante que hablemos de esto, porque es un tema que se habla poco, pero que se vive a diario. Pero no me imagino que normalmente yo no me doy cuenta, porque incluso me están escuchando en este momento. Apago yo el video, apago la cámara y la gente no va a escuchar pensando que yo soy china, porque sueno como tica, es más, sueno como porteña. y pues realmente uno puede decir con certeza que hay discriminación si ponemos este ejemplito que voy a poner en este momento. El tema de la pandemia, los primeros infectados en Costa Rica fue una pareja estadounidense y todo pasó ligero, fácil, como una noticia normal. Vinieron 2 personas de Estados Unidos, trajeron virus, no pasa nada. Si yo les hago la pregunta a quienes nos están escuchando en este momento, a vos inclusive, ¿cómo imaginan que hubiera sido el escenario si las primeras personas que hubieran venido infectadas hubieran sido chinas? Mira, a diario agradezco que no lo fue así, porque realmente, a pesar de que fueron estadounidenses los primeros infectados, la gran ola de ataques xenofóbicos, de comentarios, de discursos de odio, fue enorme el puro inicio de la pandemia, donde todo el mundo hablaba antes de que le dijeran COVID, era el virus chino, como tal cual el cemento chino, ¿verdad? Que nada tenía que ver con estafa china, sino estafa de alguien de Costa Rica, Juan Carlos, ¿verdad? Y pues realmente se etiqueta con la palabra chino. Y muchísimos de los medios de comunicación lo podemos ver en los titulares. Hay mucho amarillismo y no lo digo exactamente único y exclusivo por los chinos. Realmente en este momento estamos como en la situación de la vaquita con el rótulo que dice coma más pollo, ¿verdad? O el pollo con el rótulo que dice coma más cerdo. Realmente ahorita la situación, afortunadamente para los chinos descendientes, pero realmente desafortunados en general para nosotros como sociedad humana, es que ahorita la atención está toda sobre los nicaragüenses. Pero justo antes de que pasara eso, realmente la atención estaba sobre los chinos. Y yo tengo personas, amigos que tenían negocios chinos, que igual que yo tenemos familia que viven allá, y desde antes de que en Costa Rica empezaran a tomarse medidas sanitarias, de mascarillas, de restricciones, etcétera, ya nosotros nos informaban los familiares, mire, vayan comprando mascarillas, vayan comprando alcohol, abastézcanse de productos de limpieza, traten de no salir, o sea, y desde, es más, con decirte que llevo confinada más tiempo que el confinamiento que estableció el país. Y pues, desde ese momento, en los supermercados chinos, por ejemplo, ya había gente usando mascarillas, cosa normal, para evitar, ¿verdad? Como por un respeto de evitar y que la gente cuando venga sienta seguridad, cosa que fue más bien recibido al revés por la población local, que veían los supermercados con la gente con mascarilla y más bien se asustaban y hubo abusos. Tengo amigos que comentaron de abusos policiales que llegaron a intentar cerrar los locales de los chinos sin ninguna orden, solo porque los veían con mascarillas. Y yo pienso que al menos, como yo me desenvuelvo en un círculo social relacionado con cultura, la población es muy diversa, ¿verdad? Hay gente de todos tipos, colores, tamaños, formas, figuras, y por eso yo creo que en realidad, al menos en este círculo, el tema de discriminación es menor. Pero así de fácil como ir a mencionar la palabra chino a los comentarios de cualquier medio de comunicación donde comentan miles de personas, ¿verdad?, sobre cualquier noticia,
y ahí te caen los ataques, que es como irse a meter a la boca del león. O sea, realmente, por ejemplo, yo como niña sufrí bullying. Como adolescente ya no tanto porque me defendía, pero ahora con el COVID hay muchísima gente, otros amigos que en empresas de personas profesionales a diario les hacen chistes, bromas y bullying que quizá no es una agresión física, ¿verdad? Pero es una agresión emocional y psicológica y lamentablemente es algo que vivimos y que todavía, a pesar de que estamos en 2020 y que los chinos tienen en Costa Rica más de 200 años de estar aquí, es lamentable que todavía suceda. Muchísimas gracias, Iris. Se nos acabó el tiempo, pero yo le agradezco muchísimo estos comentarios y sirva este último segmento sobre su percepción de cómo los percibe también el resto de la población a la colonia china, que como usted dice, tiene ya 200 años en Costa Rica. Así que sirva para llamado de atención en el gesto cotidiano, tengámoslo en cuenta, seamos inclusivos, tratemos de confraternizar, seamos empáticos, pongámonos en el lugar del otro. Muchísimas gracias, Iris Lam. Gracias, Ernesto, gracias. Y a ustedes, buenas noches y también muchas gracias por estar ahí. Y recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.